En este vídeo vamos a ver hoy un repaso del teorema de Pitágoras y vamos a ver también una serie de ejercicios propuestos y guiados para repasar un poquito este teorema y sus aplicaciones. Lo primero que vamos a ver es lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y vamos a ver cómo se llama a cada uno de los lados. Es un tipo particular de triángulo muy importante que nos va a aparecer en muchos cálculos. El lado más grande, el lado que está enfrentado al ángulo recto, se le llama hipotenusa y los otros dos lados se les llama catetos. Y el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que si yo quiero calcular el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de elevar este número, este cateto, al cuadrado y sumarle el valor de este cateto al cuadrado. Si yo, en vez de calcular la hipotenusa, es decir, yo quiero calcular uno de los catetos, es decir, mis datos fueran, por ejemplo, la hipotenusa y un cateto, ¿cómo podría calcular este otro lado? Pues este lado, despejando, sería la raíz cuadrada de siempre el más largo al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y la misma fórmula se podría aplicar si yo quisiera calcular el lado c. C se podría calcular como la raíz cuadrada de este valor al cuadrado menos el lado correspondiente del que tengo el valor al cuadrado. Bueno, ya digo que nos va a servir para hacer muchísimos ejercicios y también nos va a servir este teorema para clasificar los rectángulos. Vamos a ver cómo se pueden clasificar los rectángulos en función de los ángulos. Siempre A vamos a llamar A al lado mayor y el triángulo puede ser rectángulo, que es lo que hemos dicho, puede ser obtusángulo, cuando el lado mayor es mayor al cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados, y cuando este valor es menor se llama acutángulo, es decir, los ángulos serían todos menores de 90. Rectángulo, un ángulo recto, obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 y acutángulo tiene todos los ángulos menores de 90. Vamos a aplicar esto que hemos visto para calcular las medidas que necesitamos para clasificar este triángulo. Bueno, llamamos x al lado desconocido y el lado completo sería x más 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a coger dos triángulos, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. En este triángulo de aquí, de la izquierda, correspondería a este, tendríamos el lado desconocido, la altura y 20. Y en el lado de la derecha, h, 15 y 9. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero calcular h, cuando tengamos h venimos aquí, calculamos x por el teorema de Pitágoras, y cuando tengamos x ya tendríamos el lado y aplicaríamos la fórmula anterior. Vamos a clasificar este otro triángulo, sería exactamente igual. Yo llamo h a la altura, cojo la parte de la izquierda y cojo el triángulo de la derecha. Y llamo x a la parte de la base que no conozco. Y todo lo demás sería x más 8, sería el lado. Primero calcularíamos h, con h calcularía x, con x calcularía l, y una vez que tenga los tres lados clasifico según lo que hemos visto, según la fórmula que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Sería para que vosotros hicierais las operaciones, pero es muy sencillo y en función de lo que nos dé a cuadrado y la suma de los cuadrados de los lados, pues entonces podremos clasificarlo como rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Vamos a ver ahora aplicaciones prácticas a ejemplos de la vida real. Tenemos un poste, que sería este, de 14,5 metros, que se rompe por su base y al romperse por su base cae sobre el edificio y el edificio se encuentra a 10 metros, es decir, esta longitud es 10 y tenemos que calcular la altura a la que golpea, es decir, esta cantidad. Siempre vamos a buscar triángulos rectángulos. Este ángulo es recto porque el suelo y la pared forman 90 grados y ahora nuestra incógnita será un cateto. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Teorema de Pitágoras. Vamos a ver rápidamente los planteamientos y vosotros acabáis las operaciones. En unas fiestas de un pueblo cuelgan una estrella de 1 metro de altura, esto sería 1 metro. Y la cuerda tiene 34 metros y está atada a los dos postes. Los postes tienen 12 metros por un lado, 12 metros por otro y están separados 30 metros. Fijaos que si la cuerda tiene 34 metros y está en el punto medio, 17 por un lado, 17 por otro. Y como están separados 30 metros entre sí, 15 para un lado, 15 para otro. Hemos dicho que yo siempre voy a buscar triángulos rectángulos. Voy a buscar este triángulo de aquí y esta base va a valer 15, porque es exactamente igual. Vamos a ver el dibujo aquí.
esta altura es desconocida y yo sé que toda la altura es 12. Vamos a ver este dibujo aquí sacado fuera. 12 sería la altura completa porque este poste mide lo mismo que este. Esto es 17, repito, porque es la mitad de 34. Esto es 15 porque es la mitad de 30 y aquí ya se me ha formado mi triángulo rectángulo. Calcularé B y una vez que calcule que tenga calculado B, pues a qué distancia del suelo queda la estrella sería simplemente 12 menos B. ¿De acuerdo? Esa sería la solución al ejercicio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el que tenemos una varilla de 65 centímetros de longitud y vamos a ver si cabe o no en un cilindro. El cilindro es un poquito más bajo, 63. La única manera de que cupiese la varilla es que la pusiéramos inclinada, porque si la varilla está recta, como es más larga que la altura del cilindro, evidentemente saldría 2 centímetros por arriba. Eso no puede ser. Entonces, si yo inclino, la meto inclinada, puede que ocupe una longitud, puede que la longitud de la varilla sea suficiente para que quepa. Entonces, aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues porque esto va a ser un ángulo recto. Insisto, la medida que tenemos aquí, la hipotenusa de este triángulo, ha de ser la máxima altura, la máxima longitud que le permitimos a la varilla. Si la varilla es mayor que esa longitud, sobresaldría la varilla y si es menor, cabría dentro del cilindro. Entonces, esta es la medida que yo tengo que calcular y comprobar si es mayor o menor de 65. Fijaos que esto, el radio es 8, pero yo tengo que coger todo el diámetro, por lo tanto 16, el doble de 8. Y ya tengo un triángulo rectángulo. Otro ejercicio parecido, el tronco de un árbol de 20 metros está en el centro de un parque. Lo queremos cortar para poner columpios, pero no queremos que salga fuera. Es decir, que en los 20 metros van a ser la suma de esta cantidad más esta cantidad. Pero dice que lo hemos cortado a un cuarto de su altura, es decir, que esto es una cuarta parte de los 20 metros. Un cuarto de 20, 5 metros. Si esto es 5 y medía 20 metros, solo nos quedan 15 metros y esto no puede pasar. Tenemos que llegar justo al borde. ¿Cuántos metros mide el diámetro del parque? Tenemos un triángulo rectángulo, hipotenusa vale 15, cateto 5 y el otro cateto x. Aplicaríamos el teorema de Pitágoras, 15 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más x al cuadrado y despejaríamos el valor de la x. Y esa sería el r. Multiplicaríamos por 2 y tendríamos el diámetro. Vamos a ver este ejercicio. Una operación de la compañía eléctrica apoya su escalera de 6,5 metros de largo en una pared que está a una altura de 6 metros. Y después de arreglar la avería, sin mover la base de la escalera, apoya esta en la pared de enfrente a una altura de 5,2. ¿A qué distancia se encuentran las paredes? Vamos a volver a repetir los datos y vamos a ir viendo cómo se interpretan en el dibujo. Un operario apoya su escalera de 6,5. Esta sería la escalera que la apoya a una altura de 6. Formaríamos un triángulo rectángulo. Después, sin mover la base de la escalera, es decir, no movemos el pie, apoyamos la escalera, es decir, 6,5, a una altura de 5,2. Fijaos que como esto es más bajito, esto será más grande. Entonces, ¿a qué distancia se encuentran las paredes? Pues yo tendré que calcular esta distancia con este triángulo rectángulo, calcular esta distancia con este triángulo rectángulo, que serán A y B, y yo sumaré A más B para obtener la distancia entre las dos paredes. Es muy fácil porque conocemos hipotenusa, cateto, me falta el otro cateto, hipotenusa, cateto, me falta el otro cateto. Hallo A y B y sumo. Y tengo resuelto el problema. Serían los pasos que habría que seguir. A ver, una tirolina de 26 metros de longitud está atada a dos postes. Fijaos, los postes miden 24, es decir, esta línea que hemos dibujado aquí también valdrá 24. Si Manuela sale desde el primer poste que está a una altura de 50, ¿a qué altura llegará? Es decir, ¿cuánto vale h? Fijaos que es este trocito que es desconocido, una vez que yo tenga calculado x, si yo 50 a 50 le resto x, tendré esta altura h, o sea, h es igual a 50 menos x. Pero como esto hemos dicho que es 24, tengo un triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado.
Cuando yo tenga calculado la x, que será el cateto, primero calculo la x, luego resto y ya tengo h. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, este bote de pintura está lleno en sus 3/4 partes. En su interior se ha caído un pincel de 40 centímetros de largo. ¿Crees que el pincel se habrá sumergido completamente? Es muy parecido al ejercicio que hemos visto antes del lapicero. A ver, en sus 3/4 partes, 3/4 partes de 32 significará 24 centímetros. Es decir, que la altura a la que yo tengo la pintura sería 24. Esto va a medir 24. Yo formaría aquí un triángulo rectángulo, igual que antes, y esta es la longitud que le permitimos al pincel. Es un razonamiento muy parecido, insisto, al anterior. Esta sería la hipotenusa, esto vale 24, esto vale 30, calculo la hipotenusa. Si el pincel es mayor de 40, no me va a caber, y si es menor, cabría. Calcular la longitud del mayor listón que cabe en una de estas cajas. También es parecido, son problemas muy parecidos. Ponemos la longitud del listón que cabría, sabemos que vale 4, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y aquí vuelvo a tener otra figura parecida. Julián quiere guardar una plancha metálica de 20 por 62 centímetros en una caja como la siguiente. Esta caja tiene 0,6 metros. Fijaos que las unidades son diferentes. Lo primero que yo tengo que mirar son las unidades para que sean iguales, porque si no, no puedo hacer las operaciones, me quedarían descoordinadas. Entonces, 0,6 metros lo paso a centímetros, utilizo la unidad más pequeña y 2 decímetros, que serían 20 centímetros. Y ahora quiere guardar la plancha metálica, vamos a ver si cabe o no cabe. Entonces nos vamos a construir, esto sería la base, fijaos, esto sería la base de la caja, que tendría 60 por aquí y 20 por aquí. Entonces, si D, esto es 62, es el cálculo que me ha salido, si D es mayor que 62, entonces cabría, y si no, no cabría. Este ejercicio es un poquito más complicado, vamos a leerlo despacio. En una torre con forma de prisma, tiene prismas como una caja de zapatos de 36 metros de altura. Esto va a ser 36 metros y las bases, el rectángulo es una base de 40 metros, esto mediría 40 metros, y 12 metros de ancho, esto mediría 12 metros. Y lo que queremos poner es una escalera que se vaya retorciendo hasta llegar aquí, por las 4 paredes. Fijaos que dice que hay 4 tramos de escalera. Si hay 4 tramos de escalera y la altura es de 40 metros, es de 36 metros, entonces cada trocito tendrá 9. Estas alturas serán de 9. Entonces, lo que va haciendo la escalera es formando triángulos rectángulos. Pero tengo una escalera en este lado que va a ser más larga, y como este trocito es más pequeño, la escalera que suba será más corta. Y me dice que cada uno tiene 3 escalones. ¿Cuánto hay que subir? Pues en cada uno de estos triángulos, lo primero hemos dicho que esto valdría 9, porque 36 entre 4 sería 9, y aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. Es decir, que a partir de este triángulo que estoy marcando aquí, yo tendría que 40 al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a g al cuadrado. Y esa sería la longitud de la escalera grande. La escalera grande la vamos a llamar g. Ya tendría calculado. Y si me voy a la parte del lateral de la torre, esto vale 12, esto también sigue valiendo 9, porque sigue siendo 36 entre 4, 12, esto vale 9 y esto vale g. Es decir, la escalera pequeña va a valer 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, y a ese valor le saco la raíz cuadrada. Insisto, g será la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 18 al cuadrado. Una vez que tengo g y la g grande y la g pequeña, me dice que cada metro de escalera tiene 3 escalones. ¿Cuántos hay para subir? Pues yo dividiré la longitud entre 3 y tendré el número de escalones de la grande, dividiré este valor entre 3 y tendré los escalones de la pequeña, pero cuidado que hay 2 escaleras grandes y 2 escaleras pequeñas, porque tengo en el lado de aquí y en el lado de atrás. Bueno, con esto, esta sería, y 2 grandes y 2 pequeñas, y luego sumaríamos los escalones que me ha dado cada una de las escaleras. Con esto terminaríamos el repaso de lo que serían los ejercicios que os aparecen en el libro de Anaya
de geometría aplicada al teorema de Pitágoras. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad, espero que os haya servido para entender un poquito mejor el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.